Bueno, vamos a ver ahora el mecanismo leva de disco, ¿sí? Leva y seguidor, en este caso de disco, ¿no? Como vemos acá en el gráfico, está planteado un árbol de levas, ¿sí? Este es un árbol de levas porque tiene varias levas, ¿no? Ahora vamos a explicar bien cómo es el procedimiento de cálculo de una leva y entender un poco cómo es el mecanismo. Por definición, la leva, ¿qué es? Es un elemento mecánico que transforma un movimiento de rotación uniforme, o sea, algo que gira todo el tiempo, en otro movimiento rectilíneo alternado, ¿sí? A través de la leva y del seguidor, ese movimiento de rotación constante que viene del motor, a través de una correa, ¿no? de un engranaje, de lo que sea, ese movimiento que siempre es continuo, se transforma, y es de rotación, se transforma en un movimiento rectilíneo alternado. O puede ser el caso de que sea al revés, que el movimiento rectilíneo alternado se transforme en un movimiento de rotación constante, ¿sí? Ese sería el caso de un motor de combustión. Un movimiento rectilíneo alternado que viene dado por los pistones, que cumplen un movimiento de rectilíneo y alternado, ¿no? De ida y vuelta, a través de la combustión y la explosión, bueno, y todos los cuatro tiempos del motor de combustión interna, transforma ese movimiento de rotación alternado en un movimiento circular continuo, que es el que se transmite a las ruedas, ¿sí? Bueno, cada leva, obviamente que la leva no es un elemento propio solamente de un motor de combustión. Existen en muchas máquinas, herramientas, en elementos, digamos, que se necesite que un movimiento de rotación cumpla un movimiento alternado determinado, ¿sí? Por eso acá dice que cada leva tiene la programación de una operación que debe realizar en cada sitio, ¿sí? O sea que la programación de la leva la puede definir uno a través de su forma. Bueno, las levas hay infinidad, ¿no? En este caso vamos a ver leva de disco y de corazón, que son similares, ¿sí? Que tenemos el grafiquito acá que lo vamos a pasar a explicar. Acá tenemos unos gráficos de lo que es cómo está planteado el sistema, ¿no? Tenemos esto que está acá abajo es la leva, ¿sí? Esto que tenemos acá, bueno, es el seguidor, eso es el que va apoyándose sobre la leva. En este caso hay una rueda loca, no es una válvula, digamos, no apoya sobre una válvula, es una rueda loca, que lo que hace es esto, ¿no? La leva gira constante. A medida que va girando, fíjense en el gráfico 2, ¿qué pasa? La cresta de la leva, que es esto, o sea, fíjense que parte de un disco, ¿no? Que se llama de disco. Esto es un disco circular. Y se genera esta especie de cresta, o sea, esta pancita hacia arriba, que es la que me va a determinar el movimiento del seguidor, ¿sí? Esto cuando gira hacia la derecha, en este caso, fíjense, se va girando, y a medida que va copiando esta curvatura, va apoyando acá, la va obligando a subir, ¿sí? ¿Hasta dónde va a subir? Bueno, va a subir medio giro, o sea, este sería medio giro, ¿no? Cuando acá está en posición, digamos, en cero. Cuando esto empieza a girar, gira, bueno, en este caso cuando gira hacia la derecha va a empezar a subir acá, ¿no? Cuando esta parte va a ir subiendo por acá, va girando por acá, ¿qué va a hacer? Lo va a ir obligando a que este resorte que tiene el seguidor empuje hacia arriba, ¿sí? Que es lo que está ahí. Bueno, ¿qué pasa? Cuando llega acá, la cresta de la leva, que es el extremo, digamos, más grande, superior, llega a tope y ¿qué hace? Y empieza a volver. Entonces, ¿qué hace la leva? El seguidor, que es esto, empieza a bajar de vuelta, ¿sí? O sea que es un movimiento cíclico que donde la leva todo el tiempo gira y esto sube y baja. ¿Cuánto es la distancia esta que se D? Bueno, es justamente es esta distancia, de acá hasta acá. Lo que mide esta pancita que tiene esto, o sea, desde el origen, esto se va a llamar, ahora cuando expliquemos el ejercicio, esto se llama circunferencia primitiva. Bueno, desde acá hasta acá es lo que va a recorrer el seguidor acá arriba, ¿sí? Es esta distancia D. Así que bueno, ahora vamos a explicar un poco en un ejercicio cómo vamos a calcular esta formita de la leva, ¿sí? Cómo se diseña esa forma de la leva. Bueno, la leva de corazón se llama de corazón justamente por eso, porque tiene una formita de corazón, que es la que vamos a diseñar ahora en el ejercicio.
solamente es un disco que lo único que tiene es esta formita que está acá, que hace hacia abajo, que le da la formita de corazón, que solamente lo que hace es un pequeño salto en el seguidor. Ahora vamos a ver cómo diseñamos un perfil de la leva. Tenemos que tener en cuenta esto que dice acá. Para el diseño del perfil de la leva, de disco o de corazón, tenemos que plantear el estudio cinemático de movimiento. O sea, ¿qué sería? Entender cómo son los movimientos que realiza la leva para poder diagramar ese perfil, ¿no? Dibujar ese perfil. Tenemos que tener como datos, digamos, para poder dibujarlo. El diagrama de recorrido, que ahora lo vamos a ver, los diámetros del eje, el diámetro primitivo, que ahora lo explicamos, el diámetro exterior y el recorrido del seguidor. ¿Sí? Con esos datos podemos calcular el perfil de la leva. Podemos hacer el cálculo y podemos dibujarlo. ¿Sí? Bueno, el ejemplo del diseño del perfil de ejercicio sería así. Trazar el perfil de una leva, siempre el texto es el mismo, ¿no? Trazar el perfil de una leva para un recorrido del seguidor de 10 milímetros y el movimiento, bueno, va a ser uniforme ida y vuelta y la velocidad constante. Me da como dato el diámetro del eje y el diámetro primitivo más lo que corre el seguidor, ¿sí? Ahora lo primero que hacemos es plantear el diagrama de recorrido. Bien, primer paso, diagrama de recorrido. ¿Qué hacemos? Hacemos una línea de 120 milímetros y la dividimos cada 1 centímetro, ¿sí? O cada 10 milímetros, ¿sí? Abajo lo graduamos cada 15 grados, que lo vamos a necesitar para dividir el círculo. Entonces ponemos 0 grados, 15, 30, hasta 180, de 15 en 15. En la parte derecha vamos a poner lo que me está pidiendo que sea el recorrido del seguidor, sería esto, ¿sí? Y unimos desde en este caso 10 hasta el 0 grados, hacemos una pendiente, ¿sí? Y después, en realidad en este caso yo le estoy poniendo la letra para explicárselo. La idea es que lo pongan, bueno, cuando hagan el ejercicio lo más parecido posible. A, B, C, D, bueno, ponemos todas las letras para en cada rayita una letra, ¿sí? A partir del 15. Entonces vamos a tener en la parte más alta de este triángulo que es el diagrama de recorrido, vamos a tener 10 milímetros, porque me dice que tiene que ser 10 el recorrido. Si me diría que tiene que ser 40 el recorrido, bueno, acá tengo que hacer 4 para arriba y lo bajo, ¿sí? Depende del dato que tenga, acá vamos a ir cambiando esto. Esto lo dividimos siempre en 12 partes, cada 1 centímetro. Aunque el ejercicio sea diferente, esto lo se hace igual, no cambia. En este caso estamos planteando la mitad de la leva, ¿no? Porque la leva es simétrica. Si fuera ida y vuelta, o sea, la vuelta completa, tendríamos que hacer otra pendiente hacia la derecha. Pero como es lo mismo, dibujamos una sola y después se repite en el gráfico, ¿sí? Bueno, está hecho ya el diagrama de recorrido. Vamos a dibujar ahora los diámetros. Después vamos a volver acá a tomar una referencia. Dibujamos diámetro del eje, que es el de adentro, diámetro primitivo, que es el que me está dando como dato, y diámetro exterior, que en realidad es el que está dado en la medida del recorrido del seguidor, ¿sí? O sea, como decía que el seguidor era 10, entonces entre el diámetro primitivo y el exterior, bueno, tiene que haber 10 milímetros. Si me diría que el seguidor tiene que recorrer 30 milímetros, bueno, tengo que dibujar el diámetro primitivo con el dato que sea y le tengo que agregar otro círculo de la distancia que me pida que quiere que haga el seguidor, ¿sí? Por eso en este caso es 10, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos los 3 diámetros. Aunque no esté en el ejercicio el exterior sale solo, también, porque es digamos la distancia entre el diámetro primitivo y lo que necesito que recorra el seguidor. Entonces, acuérdense que el del eje es el del medio, el primitivo es el que me están dando como dato, que es donde va a arrancar el movimiento, y el exterior está dado por el recorrido del seguidor. Esto está hecho en partes, después ustedes lo hacen en un solo paso, no hace falta que hagan 1, 2, 3, hacen en un solo paso todo. Yo lo hago en partes para que ustedes lo vean completo. Después, una vez que tenemos hecho los diámetros, vamos a dividir toda esta circunferencia a cada 15 grados, como lo habíamos dicho recién. Ven, cada 15 grados, tiqui, dan toda la vuelta cada 15 grados. Con transportador, ¿no? Obviamente van a tener que hacerlo. Esto, bueno, se puede hacer también en AutoCAD. Yo no sé si se explica en AutoCAD ahora porque
a lo mejor algunos no lo tienen, la idea es que lo hagan a mano y se animan a hacer un AutoCAD y les sale, lo pueden hacer en AutoCAD, no hay ningún problema. Pero para el caso que lo hagan a mano, que si pueden hacerlo así, con un transportador, bueno, lo van dividiendo cada 15 y van uniendo todas las líneas. Esta graduación, bueno, está puesta ahora para la explicación. En el caso del ejercicio no es necesario que pongan, ¿no? 10, 15, 30, perdón, 15, 30, ¿no? No hace falta que lo pongan. Una vez que está dividido así en cada 15 grados, vamos a empezar a dibujar la leva, ¿sí? Acá fíjense que yo lo que puse, ¿qué es esto? Tomé estas medidas, ¿qué dice? A 15 grados es 1 milímetro, ¿sí? ¿Qué sería 1 milímetro? Es esta distancia. Es la distancia entre esta rayita que está acá. Esto sería 1 milímetro. Después me voy acá, ve 30 grados, tomo esta medida y la pongo en el cuadrito de al lado, ¿no? Para no olvidar. 45C, bueno, 60D, tomo todas las medidas de esta rayita, ¿sí? Fíjense que a medida que vamos avanzando cada vez mide más. Eso si lo hacen con la regla, bueno, pueden ir redondeando un poco, porque por ejemplo a veces está ahí medio confuso. Bueno, si es entre 1,5 y 2, le ponen 2, eso manejenlo ustedes, no hay problema. Cuando se hace con computadoras es mucho más preciso, ¿sí? Bueno, acá trasladan todas esas medidas que están tomando acá, ¿sí? A 15 es 1, bueno, fíjense que todas estas rayitas están pasadas a este cuadrito para poder tenerlo más fácil de entender. Así que esto lo podemos usar ahora para hacer el perfil. Bien, en este paso, ¿qué es lo que yo planteé? Lo que tenemos que hacer es, acá estos puntitos rojos, digamos, son los que me van a servir para armar el perfil de la leva. El 0 está en el 0 grados, arranca acá en el diámetro primitivo, ¿está bien? Es 0, ahí no hay nada. Este puntito se hace a mano y después lo van uniendo, ¿sí? Pero lo puse en rojo acá para que se vea bien. El 0 grados lo pongo acá, ¿sí? En el puntito ahí. Después, entre A y 15 grados, que sería esta primera línea, es 1 milímetro, que esto lo saqué del cuadro del diagrama de recorrido. Entonces, ¿qué hago? Pongo acá, esta distancia tiene que ser 1 milímetro. ¿Sí? Esta distancia es 1 milímetro. Entre B y 30 es 1,5. Bueno, acá en la regla muy difícil pueden poner 1,52 ahí, más o menos lo ponen lo más cercano posible a lo que dio. Ven entre C, 45, ¿cuánto me dio? 2,5, bueno, acá lo mismo, ¿sí? Desde acá, desde el diámetro primitivo es este, para arriba, para donde dé, en este caso es 2,5, pongo un puntito en 2,5. Después, D60 es 3,5, bueno, y voy poniendo todos los puntitos, voy trasladando estas medidas acá, ¿sí? Fíjense que a medida que vamos trasladando se va abriendo cada vez más y tiene que llegar al último, que es 180 grados, es 10, es la medida que me pidió de referencia, de dato, es un dato acá. Acá no puede dar más de 10, acá es máximo. Y como esto es la mitad, recuerden que esto es simétrico, ¿no? La leva es igual de un lado que de otro. Entonces de este lado empiezo a trasladar, son las mismas distancias que tenía acá. Entonces voy volviendo al revés, voy trasladando las medidas y voy llegando a la misma, ¿eh? ¿Para qué? Para después unir y tener el perfil de la leva, ¿eh? Siguiente paso, entonces, ¿cuál sería? Esto se hace con una regla que se llama, una plantilla en realidad que se llama pistolete, cuando se hace a mano, ¿sí? Que se apoya y se va copiando para tener la curva perfecta. Si lo tienen y lo saben usar, lo pueden utilizar y lo sacan así. Y si no, como son tan cerquitas los puntos, agarran un lápiz blando, si tienen 2B, y van uniendo lo más prolijo que puedan los puntitos, ¿sí? Lo van uniendo para armar el perfil de la leva. Cuanto más grande es la división, bueno, los puntos están más cerca y más fácil es. Entonces traten, si lo hacen a mano, que quede lo más curvo posible, uniendo los puntos y que no queden rectas, ¿sí? Vayan siguiendo la curvatura lo mejor que puedan, ¿sí? La idea es que esté el perfil más o menos planteado y lo más prolijo posible. Bueno, fíjense que acá está hecha una herramienta a mano alzada, que también en la computadora, como para que vean también que está hecho a mano y queda medianamente prolijo. Una vez que lo unieron, bueno, pueden remarcarlo un poco más, un color o en negro pero más fuerte,
y ya quedaría, digamos, definido el perfil de la leva, ¿sí? Así que eso sería, digamos, el trabajo. No es tan complicado, es solamente seguir los pasos que están planteados.